Muy bien, ya saben cómo vamos a estar funcionando. Empezamos con un problema, les doy un minuto para que lo puedan intentar resolver y después lo resolvemos todos en la pantalla. Ahorita lo estoy compartiendo. Pregunta uno: si las siguientes figuras son semejantes, ¿cuánto mide la longitud X? Adelante. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien tiene una respuesta? Vamos a ver. Tenemos el primer triángulo con las medidas 12 y 5. Esto es 12, esto es 5. Y tenemos el siguiente triángulo, que es 18 y X. Un poquito más grande, pero son semejantes. Semejantes es que tengan los mismos ángulos. Pero esos ángulos, ya ven que ahí les dan los valores, 35, 65, 80. No importa, no importan sus valores, solo importa que sean iguales, y si lo son, bien. Lo que podemos hacer para encontrar la semejanza entre ellos, en casos donde va a ser un poquito más simple, es si es bastante obvio. Por ejemplo, digamos que estos dos son semejantes, donde este mide 5 y este mide 10, este mide 4, pues este va a medir 8, ¿no? Porque es el doble. Pero en este no es tan evidente con el 12 y el 18. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir dos de los lados, cualesquiera. Yo voy a dividir en este caso 18 entre 12, 18 entre 12, y eso tiene que ser igual a que se divido los otros dos. Por ejemplo, x entre 5, x entre 5. Y si hago eso, puedo despejar la x. Este 5 está dividiendo, pasaría multiplicando. Tendremos 18 por 5 entre 12. ¿Sí? Aquí podemos hacer la multiplicación, 5 por 18 y dividirla entre 12, pero podemos simplificar un poco, ¿sí? 18 entre 12 es lo mismo que 3 entre 2, entonces 3 por 5 entre 2. Y ya tendríamos 15 entre 2, que aquí sería 7.5. Entonces la respuesta es C. ¿Correcto? ¿Alguna duda con esto? Bueno, acaban de publicar en el Classroom el cuestionario de geometría para que lo revisen, ¿va? Si no hay dudas con esto, seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular la longitud de x en el siguiente triángulo? Tienen un minuto, adelante.
¿Alguien lo pudo hacer? ¿Tienen una respuesta? Bien, vamos a ver. Tenemos aquí este triángulo, 8x y 30. Esto es 30, esto es 8 y esto es x. Ahora, si se dan cuenta, tenemos aquí coseno, coseno y seno. Va a ser una de esas dos, pero vamos a averiguar. Tenemos que este es el ángulo que nos interesa, 30 aquí, entonces tenemos que empezar a ponerles nombre. Esta x es el lado más largo, así que sería la hipotenusa. Mientras que este 8 aquí es el cateto adyacente, ¿no? Al ver eso, que tenemos el adyacente y no lo opuesto, sabemos que va a ser coseno, no seno. Sabemos que el coseno de un ángulo, en este caso 30, es el cateto adyacente 8 entre la hipotenusa x. Y tenemos que despejar esta x, ¿sí? Ahora, nosotros no podemos despejar algo que esté ahí abajo, tenemos que subirlo de alguna manera. Entonces, esta cosa que está aquí abajo va a pasar para arriba multiplicando. Entonces tendríamos x por el coseno de 30 igual a 8. Ahora el problema es que yo no quiero x por el coseno de 30, yo solo quiero x. Este coseno está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría que es x igual a 8 entre el coseno de 30, que es la respuesta A. ¿Correcto? ¿Tiene sentido? Sí. Ok, no hay ninguna duda con esto. Ok. Vamos a ver entonces el siguiente problema. Pregunta 3. La gráfica de y igual a 12 tiene pendiente positiva, negativa o 0. Aquí no hay ningún cálculo que hacer, es tratar de acordarse. Les doy 40 segundos y después... Ok, es... no, Isaac, no es la A, es otra. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, aquí no hay ningún cálculo que hacer, solo es tratar de acordarse qué significa la pendiente y qué significa que y sea igual a 12. C, correcto, es 0. Vamos a ver por qué. Si se acuerdan, voy a quitar aquí esta diapositiva, poner otra. Las líneas rectas son y igual a mx más b. Y lo que podemos hacer es solo decir que m sea igual a 0, lo cual quitaría a mx y nos quedaría como y igual a b. Es decir, y igual a b. Si no tiene pendiente m, y igual a 12, si lo ven en el plano cartesiano. Unos acordarán que les mencioné que una pendiente positiva va hacia arriba, una pendiente negativa va hacia abajo. Y igual a 12, pues aquí sería 12 y tendrían una línea completamente horizontal. No va ni hacia arriba, no va hacia arriba y no va hacia abajo, está completamente plana. Entonces la pendiente es 0. Si les dicen y igual a y un número nada más, y igual a 5, y igual a 3, y igual a menos 2, a todas esas, la pendiente siempre es 0. ¿Va? Simplemente nos están diciendo si es 5, pues aquí sería 5, digamos, y ahí estaría la línea recta. Si es menos 2, pues aquí sería menos 2, y ahí sería la línea recta. Va, pero no tiene una inclinación. Si hubieran dicho x igual a 12, esas no tienen pendiente. Si les dicen x es igual a algo en vez de y es igual a algo, x igual a 12, como pregunta su compañera, es completamente horizontal. ¿Sí? Y igual a algo, completamente horizontal, su pendiente es 0. X igual a algo, no tiene pendiente. Estos no son problemas que tengan pendiente. En realidad no salen mucho. Es digno de acordarse que x igual a algo, algún número, es esto, pero no tienen pendiente. No, no entra mucho ahí el tema pendiente. Entonces es 0. Entonces también sería 0. No, no, no. No tendría respuesta a esa pregunta. ¿Qué pendiente tiene este? No tiene pendiente. O sea, no, no es una pregunta que se pueda responder. No sé si eso tiene sentido. Si algo es completamente vertical, no tiene una inclinación como tal. No, o al menos no dentro de los fines de este examen. ¿Dudas con esto entonces? Ok. Siguiente problema. ¿Cuál es el área de un círculo que tiene 16 centímetros de diámetro? Tienen un minuto.
C es correcto. Les doy un poquito más a los demás para que puedan llegar a eso. Muy bien, vamos a resolverla. Nos dicen que tenemos un círculo cuyo diámetro es 16. Si no se acuerdan, el diámetro es una línea que va de extremo a extremo, de lado a lado y pasa por el centro. Eso mide 16. Ahora me piden a mí el área. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado y el radio es una línea que va solo a uno de los extremos hasta el centro, no al otro lado. Entonces la mitad del diámetro, perdón, sería pi. En este caso la mitad de 16 es 8 al cuadrado. 8 por 8 es 64 pi y esa es la respuesta C. ¿Dudas con eso? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Multiplicó primero el 8, ¿verdad? La potencia. Sí, si te acuerdas de lo que ven el primer día del curso es, que yo entiendo, ya pasó bastante tiempo, ¿no? Es lo de jerarquía de operaciones. Siempre va primero los paréntesis y los exponentes antes de la multiplicación en sí. Ok, ok. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? En este caso no pasamos pi a 3.14 porque los resultados están como pi. Si viniera en vez de 8, viniera 25 punto y algo, pues ya tendría que pasar pi a 3.14. Pero si solo viene 8 pi, 16 pi, 64 pi, pues lo dejan como pi, no hay necesidad de cambiarlo a 3.14. ¿Dudas? Muy Todo bien. bien. ¿No? Dime. Ah, bueno, todo bien. Ok. Punto 5. Aquí es relacionar, son cosas que les acabo de decir, pero igual si tienen dudas, díganme. Con base en el siguiente gráfico, relacione cada recta con su pendiente. Adelante. La respuesta A sí es correcta. Vamos a ver rápidamente. La primera que marcan ahí, voy a poner aquí el plano cartesiano, los ejes, y nos dicen la primera es esta, la línea 1. Como les dije, si va hacia arriba es una pendiente positiva, que es lo primero que hice aquí. A, entonces sería 1A, que sería la A. 2 es esta que va hacia abajo. Completamente hacia abajo va negativa la pendiente, así que sería 2B. 2B. La 3 es la que está aquí abajo completamente plana. Es lo que acabamos de ver. Una línea completamente horizontal no va ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que su pendiente es neutra, es 0, así que la 3 es 0, 3C, 3C. Y pues 4, pendiente no definida, es lo que acabo de discutir yo ahorita. Si tienen una línea completamente vertical, su pendiente en realidad no existe. O, otra manera de decirlo, no está definida. Entonces sería 4D. Entonces sí, sería la A. ¿Duda con eso? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra una relación exponencial de función en X? Adelante. Este no es un tema que se haya visto explícitamente con ustedes, pero es más un tema de lenguaje, no tanto de matemáticas.
¿Es la A? Correcto, es la A. Va más allá de nuevo, matemáticas. Un exponencial son cosas como e a la x, pero no se pierdan tanto en esto. Algo exponencial es algo que crece y después crece más y después crece todavía más y crece todavía más. Les daré un ejemplo, digamos que tienen un crecimiento exponencial. Vamos por darles una idea. Tienen una bacteria, ¿sí? Bacteria. Hace mitosis y al día siguiente tienen 2 y después al día siguiente tienen 4 y después tienen 16 y bueno, ya entienden por dónde va la cosa, ¿no? Tenemos más y después más y después más y después más. Crecen cada vez más. Entonces, si pueden ver la A, es una línea que va y después crece y crece y crece más y crece más y crece más. La C, cuando crece mucho al principio, pero después se calma, es una función logarítmica. Ay, Dios. Y esto en realidad solo es un semicírculo, esa no es una función como tal que tenga ahí una... Es una raíz cuadrada en realidad, entonces no hay mucho que decir respecto a esto. No tiene un nombre. Pero sí, las exponenciales son las que van y crecen, 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 crecen. Mientras que estas que empiezan creciendo muy rápido, pero después se calman, son logarítmicas. ¿Dudas con esto? No, perfecto. Pregunta 7. El signo de una función trigonométrica de θ depende del, en blanco, en el que se encuentra el lado terminal del ángulo. En el segundo cuadrante, seno de θ es, en el tercer cuadrante, coseno es, y en el cuarto cuadrante, seno es. Adelante. ¿Alguien tiene alguna idea? Esta pregunta involucra un poquito el lenguaje que tal vez no tengan, entonces ahorita se los explico. ¿Pero alguien tiene alguna respuesta para esto? ¿Es la C? Pues vamos a ver. Nos preguntan primero seno en el segundo cuadrante, coseno en el tercero. Entonces vamos a hacer seno en el segundo. Voy a quitar esto, aquí poner otra. En un plano cartesiano, los cuadrantes están numerados como 1, 2, 3 y 4, en un orden en contra a las manecillas del reloj. Va, nos preguntan sobre seno en el segundo cuadrante, es decir, en este, ¿sí? Así que vamos a dibujar un triángulo aquí, así, donde este es el ángulo, ¿sí? Ahora, este es el ángulo, teta, ¿sí? Esta es la hipotenusa. Y seno es cateto opuesto, que pueden ver que va hacia arriba, ¿no? Estos son los positivos en Y, estos son los negativos en Y, estos son los positivos en X, estos son los negativos en X. Aquí en este caso la hipotenusa solo es una longitud y cateto opuesto va hacia arriba, lo cual es positivo. ¿Eso tiene sentido hasta ahorita? ¿Que ambos son positivos? La hipotenusa y el cateto opuesto. Sí. Cero. El ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El único que es negativo aquí es el cateto adyacente, pero eso no me interesa porque yo quiero seno, así que esto va a ser positivo. Entonces el primero es positivo. Sí, podría ser la A o podría ser la B. Después en el tercer cuadrante, coseno es, pues vamos a ver,
En el tercer cuadrante, el triángulo estaría acá abajo. Lo voy a poner en otro color. Voy a dibujarlo aquí, digamos. Este va a ser el ángulo. Este es la hipotenusa y nos piden coseno. Entonces, esta línea de aquí es el cateto adyacente. En el caso del coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa da igual. Lo que importa es el cateto adyacente. Es negativo, ¿sí? Tenemos uno negativo. La hipotenusa es más una longitud, no vamos a ignorar, darle mucha importancia a eso. Lo que importa es el cateto adyacente. La hipotenusa lo que voy siempre es positivo, pero los catetos son los que pueden cambiar, ¿no? Porque es explícitamente a la izquierda, entonces es negativo. La hipotenusa siempre es positiva. Y eso nos va a dar uno negativo. Entonces el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces el primero es positivo, el segundo es negativo, así que tiene que ser la A. Cuarto cuadrante, seno. Voy a poner otro color acá. Digamos que pongo aquí el triángulo. Da igual si lo pongo acá abajo o acá arriba, es lo mismo. Seno es hipotenusa, que siempre es positiva, y el cateto opuesto, que en este caso va hacia abajo, así que es negativo. Seno es el cateto opuesto, que en este caso, como va hacia abajo, es negativo. Y la hipotenusa, que siempre es positiva. Y esto nos da negativo también. ¿Eso tiene sentido? ¿Qué sería la A? Va, solo es cuestión de recordar eso, ¿no? Tenemos que dibujar un triángulo, de nuevo, no importa si ponen el triángulo aquí abajo o aquí arriba, ¿sí? Da igual. Acordarse que la hipotenusa siempre es positiva, mientras que el cateto opuesto y el cateto adyacente, ahí sí pueden ser positivos o negativos, dependiendo si es arriba, abajo o izquierda, derecha. Y poner las divisiones ahí y ver qué nos da, ¿no? Aquí menos entre más es menos, menos entre más es menos, mientras que aquí, en el amarillo, sería más entre más es positivo. ¿Dudas? No. Uy, ok. Siguiente. Pregunta 8. En la siguiente figura, A, B, C, D y B, D, E y F son cuadrados. Si el triángulo ABG tiene un área de 2 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área al cuadrado BDEF? Adelante. Es la C, correcto. Vamos a resolverlo aquí en dibujos. Aquí no hay que perderse tanto en cuestiones de cálculos, más que nada es prestar un poquito de atención, porque sí, podrían ustedes calcular ahí cuánto mide cada uno de los lados y ponerse a calcular cosas ahí, pero tal vez no viene tanto al caso, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner aquí las distintas líneas. Va, nos dicen que el triángulo ABG
que es esto, A, B, G, esto de aquí, lo que está en rosa, son 2 centímetros cuadrados. Y nos preguntan cuánto vale el área de BDEF, que sería pues todo esto, ¿no? Eso es relativamente sencillo. Lo que vemos es, este triángulo es una cuarta parte de todo el cuadrado que voy a marcar aquí en amarillo, ¿sí? Sabemos que una cuarta parte de este triángulo es 2, así que todo ese cuadrado, no triángulo, perdón, cuadrado, todo ese cuadrado sería 2 por 4, eso es 8, pero viéndolo un poquito más, esto que estoy marcando aquí, eso es también 2 y por lo tanto todo esto es 4, y tenemos 4 de esos, así que 4 por 4 es 16. ¿Eso tiene sentido? Sería la respuesta C. ¿Dudas respecto a esto? Bien, de cualquier manera voy a marcar aquí. Esto mide 4 centímetros, no, 2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, todo este triángulo aquí es 4 centímetros cuadrados y tenemos 4 de ellos, así que 4 centímetros cuadrados también. Este también 4. Este también es 4. 4 más 4 más 4 más 4 es 16. Va, si no hay dudas, continuamos. Pregunta 9. La distancia entre los puntos A 5,12 y B 0,0 es. Adelante. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ajá, es la B. Muy bien. Rápidamente la resolvemos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda antes de resolverlo? ¿O tienen otra respuesta? Tenemos 2 puntos. El que voy a marcar aquí, este es 0,0. Y nos dicen aparte 5,12, que estaría por acá, digamos. 5,12. Entonces tenemos x1, y1. Digamos estos, x1, y1. Estos x2, y2. Podemos usar entonces que de la raíz entre dos puntos, digo la distancia entre dos puntos, perdón, es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sustituimos ahí. x2 es 0 menos x1 es 5 al cuadrado más y2 es 0 menos y1 es 12 al cuadrado. Es decir, menos 5 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Si hacemos ambos al cuadrado, va a desaparecer los negativos porque menos por menos es más, así que tendríamos 25 más 144. Si hacen eso, 25 más 144, les va a dar 169. Y si hacen la raíz cuadrada de 169, les va a dar 13, que es la respuesta B en este caso. ¿Correcto?
Nada, si no hay dudas, continuamos. Pregunta 10. A partir de la siguiente gráfica, identifica cuál es la ecuación de esa recta. Adelante. ¿Alguien tiene otra respuesta aparte de A? Este problema es innecesario hacer cálculos, ¿no? A, en este caso, es correcto. Vamos a ver por qué. Si no recuerdan, voy a ponerlo aquí de nuevo. Tenemos que las líneas rectas se ponen de esta manera, donde M es la pendiente y B es la ordenada del origen, que es donde se cruza la línea recta con el eje Y. Ordenada. Entonces, como acabamos de discutir ahorita, una pendiente negativa son cuando las líneas van para abajo. Esta va para abajo, así que el número que acompaña a la X tiene que ser negativo. ¿Cuál va a ser? Pues o la A o la B. No puede ser la C porque el 2 es positivo, así que sería una línea que va hacia arriba. Entonces no puede ser la C. La ordenada es donde se cruza la línea recta con el eje vertical. En este caso se cruza justo aquí, ¿sí? En uno negativo, porque es hacia abajo. Entonces tiene que ser la A. Menos 2, porque va hacia abajo la línea recta. Y menos 1, porque se cruza aquí en menos 1. En menos 1. Mientras que aquí arriba sería 1 positivo. Entonces tiene que ser la A. ¿Tiene sentido? Yo Sí, pensé profe. que a lo mejor era la B porque tenía la misma forma que la ecuación, que la fórmula, con el más uno. Pero qué bueno que me lo explicó, lo de la ordenada. No me sabía eso. Ok. Sí, recuerden, esto, el número que acompaña a la X es la pendiente M. Y eso nos dice si va hacia arriba o hacia abajo, pero el número que está aquí solo nos dice dónde se está cruzando nuestra línea recta con el eje, ¿no? Entonces aquí pueden ver que se cruza en menos 1, entonces tiene que ser menos 1. ¿Correcto? ¿Dudas? Ok. Pregunta 11. ¿Cuál es la pendiente y la ordenada en el origen, respectivamente, de la recta 3x menos 4y más 8 igual a 0? Adelante. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Bueno, vamos a hacerla. 3x menos 4y más 8. 3x menos 4y más 8 igual a 0. Pues nos piden la pendiente y la ordenada, que es lo que está aquí. Entonces podemos nosotros despejar la y para que quede de esta forma y ya podemos ver, ¿no? Despejamos y. Entonces me quedaría menos 4y igual, pero puedo pasar las otras dos cosas del otro lado. 3x se está sumando, pasa restando, menos 3x. 8 se está sumando, pasa restando también, menos 8. Ahora, quiero yo despejar y para que nos quede de esta forma. Ese menos 4 me estorba, está multiplicando, pasa dividiendo.
Me queda y igual a... ¿Puedo yo pasar dividiendo individualmente? Por ejemplo, menos 3x entre menos 4 y dejar aparte el menos 8 entre menos 4. ¿Sí? Es decir, este que pasé dividiendo, que divida a cada uno individualmente. Eso se puede hacer. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Para terminar, hacemos menos entre menos. Menos entre menos es más. Y pues nos quedaría 3 cuartos de x, ¿sí? Y aquí también menos entre menos es más. 8 entre 4, lo cual es 2. Entonces la pendiente es 3 cuartos. Y la ordenada al origen es 2. Que es la respuesta, es la respuesta A. ¿Tiene sentido? ¿Dudas? No, ninguna. Yo les recomiendo que hagan esto entonces, principalmente porque esto es importante de memorizar. De todas maneras, hay que acordarse, bueno, acordarse, ¿no? Es útil acordarse que esto es A, que esto es B, que esto es C, y pues hay fórmulas, ¿no? M, la pendiente, es menos A sobre B, y la ordenada en el origen, B, digamos, ordenada nada más, ordenada, es menos C entre B también. Entonces, si no quieren hacer el despeje y prefieren memorizar más fórmulas, pues adelante. Esas son. Bien, siguiente. Pregunta 12. Un rectángulo tiene 120 unidades cuadradas de área. Ignoren eso de unidades cuadradas, 120 nada más. ¿Qué área tiene otro si es un cuarto del triple de la mitad del área del primero? Adelante. Correcto, es la A. ¿Alguien tiene alguna duda antes de resolverlo? Bueno, aquí ni siquiera lo tengo que escribir, lo podemos hacer todo en la mente. Nos dice qué área tiene otro si es un cuarto del triple de la mitad del primero. Pues primero calculamos la mitad. La mitad de 120 es 60. Después el triple de 60 es 180. Una cuarta parte de 180 es 45. Entonces la 45. Si lo quieren hacer de todas maneras, tenemos 120. Primero calculamos la mitad, es 60. Después el triple de eso, pues sería por 3, 180. Y una cuarta parte, un cuarto, un cuarto. Pues sería partirlo en 4, ¿no? 180 entre 4. Eso es 45. Solo haciendo, primero dividimos entre 2, después multiplicamos por 3, después dividimos entre 4 y nos da 45. ¿Dudas con eso? No. Muy bien. Ahora, esta pregunta 13. En la siguiente figura, si los segmentos A, B y BC son iguales, ¿cuántos grados vale el ángulo X? Adelante.
¿Alguien tiene otra respuesta que no sea B? Muy bien. Vamos a ver. Tenemos estos triángulos. Voy a dibujar un poquito aquí abajo. Tenemos este y tenemos este. Y nos dan un par de medidas ahí, ¿no? 70, 40, 50. 70. 40, 50. Y nos piden aquí X. Y nos dicen que este lado que voy a marcar en rojo, este, es igual al este. Eso haría que sean un triángulo isósceles, es decir, es completamente simétrico, y aquí entonces sería 70 también. Sabemos que cuando tenemos aquí como medio círculo partido en varios ángulos, la suma de todos esos ángulos también tiene que ser 180, porque es medio círculo. Entonces, este que está aquí le vamos a poner A por ahorita, 70 más 40 más A, que es el que no sé, es 180, porque genera un medio círculo ahí, ¿no? Eso nos dice que A tiene que ser pues, 70 también, ¿no? Porque 70 más 70 es 140, más otros 40 ya nos da 180. Ahora, tenemos que esto es 70, tenemos aquí 50, y sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo también tiene que ser 180, entonces 70 más A, que en este caso es otro 70, no, pero no, 70 que es la A más los 50, perdón, más la X nos tiene que dar 180. Y ahora sí, ¿cuánto tiene que ser la X para que nos dé 180? Pues 60. Entonces, si hacemos aquí 70 más 50 es 120 más X. Ese 120 está sumando, lo puedo pasar restando. 180 menos 120. X es 60. Que según yo es la B. ¿Tiene sentido? Sí, profe. Muy bien. Si no hay dudas, nos vamos al siguiente. En la figura sombreada, no, en la siguiente figura, perdón, el área del cuadrado es 144. ¿Cuánto mide el área sombreada? Adelante. ¿Alguien tiene otra respuesta? Aparte de B. Muy bien, vamos a ver. Tenemos este cuadrado
grande, cuya área es 12, y está partida en cuadrados un poco más pequeños. Tenemos que calcular el área del círculo que se forma aquí adentro. Digamos que es eso. Y el que se forma aquí adentro. Nos dicen que de aquí a aquí mide 8. Sabemos que el área de todo es 144, ¿no? ¿O eso dice? Sí, 144. El área total es 144. Entonces el lado, como es un cuadrado, tiene que ser 12, porque 12 por 12 es 144. Y si el lado mide 12, ya sabemos que ese sublado mide 8, pues este tiene que medir 4. ¿Va? Esto mide 8, de aquí a aquí. Esto tiene que medir 4. Es decir, ahí ya tenemos que el radio de esto sería la mitad de 8, 4, y el radio de esto sería la mitad de 4, 2. Y solo calculamos el área de esos círculos y la sumamos. El área del círculo grande, ya saben que es pi por radio al cuadrado. El radio en el grande es 4, entonces sería 4 al cuadrado. 4 por 4 es 16 pi. Ahora el área del círculo pequeño, tenemos pi por radio al cuadrado, en este caso el radio pequeño es 2, 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4, así que 4 pi. Entonces el área sombreada, que sería la suma de esos dos, sería 16 pi más 4 pi, lo cual es 20 pi, que es la respuesta B. ¿Correcto? Ups. ¿Tiene sentido? Muy bien, continuamos, si no hay dudas. Pregunta 15. Si la distancia entre el punto A y el punto B es de 12 metros, ¿cuál expresión permite calcular la distancia de B al niño? Adelante. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Vamos a ver. Tenemos, voy a poner otra imagen aquí. Tenemos el triángulo. Vamos a ignorar ahorita que hay un niño ahí. Ponemos que es 55 y 34. 55
y 34. Y nos dicen que esta distancia es 12. Podemos entonces calcular el que va aquí arriba. ¿Sí? Sabemos que la suma de los ángulos internos es 55 más 34 más este de aquí arriba, que quién sabe cuánto sea, le vamos a poner A por ahorita, más A, es 180. Entonces ese ángulo A sería 180 menos los 55 menos los 34. ¿Sí? 180 menos 55 es 125, menos los 34 son 91. Entonces ese ángulo aquí mide 91. Y nos piden calcular cuánto mide este lado, le vamos a poner X. Sabemos que ese lado entre el seno de su ángulo opuesto sería igual al otro lado, 12, entre el seno de su ángulo opuesto, que es 91. Queremos X, así que esto que está aquí dividiendo va a subir multiplicando, entonces quedaría X es igual a 12 veces el seno de 55 entre el seno de 91. ¿Qué es la B? ¿Tiene sentido? Si no recuerdan, esto es la ley de senos. Que nos decía que un lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto, no cualquier ángulo, el opuesto a él, es cualquier otro lado entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Va? Entonces es cuestión de recordar que A minúscula es el lado y A mayúscula es el ángulo que tiene separado. Por eso tuvimos que calcular el 91, porque que tengamos el 12 necesitamos el ángulo opuesto. ¿Correcto? ¿Hay dudas con esto? No. Va. Respuesta es B. Siguiente. ¿Cuál es la función que se representa en la siguiente gráfica? Correcto, es la A. Por si no se acuerdan, vamos aquí a dibujar rápidamente. Las gráficas básicas. Seno de algún ángulo X es esa especie de onda, sube y baja, sube y baja. Seno empieza aquí en el centro, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y se regresa para acá de la misma manera. Coseno es la misma cosa, lo voy a poner en otro color. Ups. Coseno es la misma cosa exactamente, pero no empieza en 0, empieza en 1. Es decir, en vez de partir justo aquí del centro, empieza aquí arriba y baja, y sigue, y eso baja también del otro lado. Entonces es más simétrica. Y tangente, la voy a poner en amarillo, que nos va a seguir para la siguiente pregunta. Tangente es una especie de curva que pasa por el centro y después esa misma curva se repite una y otra vez y otra vez. Ahí está. Ok, entonces seno y coseno son iguales, nada más que están un poquito desfasadas. Seno parte aquí del centro del plano cartesiano, mientras que coseno empieza aquí arriba en 1. Tangentes, estas curvas, vaya. Tangente también existe aquí, justo en el centro. Cotangente, nada más para ver la diferencia. En vez de partir del centro, como tangente, está por acá. No pasa por el centro. De esas gráficas solo memorizaría las primeras 3. Yo ignoraría la de cotangente. Seno y coseno así. Y de nuevo, lo único importante es recordar de dónde parte cada una. Y tangente, pues son estas figuras que también existen aquí en el centro. Entonces sí, sería la A. ¿Dudas con estas gráficas? No, profe. Pues basándonos en lo que les acabo de decir, ¿cuál es la correcta aquí?
Aquí hay un detallito que mencionar sobre tangente. ¿Cuál creen ustedes que sea? No, no es la C. No podría ser la C porque como mencioné ahorita, si se dan cuenta, tangente pasa por el centro, ¿sí? El centro de esta como cruz de los ejes. Mientras que aquí la C no pasa la curva por ahí. Tendría que ser la A o la B. Y en efecto, es la A. Vamos a ver por qué. Estas como separaciones. Está aquí. Suceden en pi entre 2. Mientras que las uniones aquí pasan en pi. Esto sería 3 pi entre 2. Esto sería 2 pi. Es decir, tangente cruza al eje en pi, en 2 pi, en 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, etc. Mientras que se separa, ¿sí? Deja de existir una y empieza otra aquí abajo, justo en pi entre 2, 3 pi entre 2, 5 pi entre 2, 7 pi entre 2, van los impares, ¿no? Y todos divididos entre 2. Entonces tiene que ser la A porque se parte aquí en pi entre 2, mientras que aquí se parte en pi y vuelve a aparecer pi. Aquí, más allá de eso, hay un error, ¿no? Tenemos pi aquí y aparte pi aquí. ¿Cómo es que tenemos pi en dos lugares distintos, no? Entonces tiene que ser la A. ¿Dudas con eso? Muy bien. Nada más para entender estas un poquito más. Para que tengan esos datos también. Esto es pi. Esto es 2 pi. 3 pi. 4 pi. Es decir, seno cruza al eje en pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Mientras que las cimas, esto es pi entre 2. Y también los valles es 3 pi entre 2. Esto sería 5 pi entre 2. Entonces esos números de pi, 2 pi, 3 pi y después las fracciones suceden en las 3, ¿no? Aquí está un poquito al revés. Coseno se cruza aquí en pi entre 2 y esto es 3 pi entre 2. De nuevo, es lo mismo, pero está desfasado. Entonces aquí, esto es 0. Esta es pi. Esta es 2 pi. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, pero desfasado. Bien. Continuamos con la 18. En la siguiente figura, ¿cuánto mide la longitud X? Adelante. Sí, en efecto es la C. Les doy un poquito más de tiempo para que los demás lleguen a la C y después lo explico. Muy bien, vamos a ver. Tenemos esta figura aquí. Una especie de trapecio donde esto mide 9, esto mide 3, esto mide 5. ¿Cuánto mide esto? Lo que vamos a hacer, vamos a ignorar el hecho de que es un trapecio y vamos a cortarlo y quedarnos con ese triángulo. ¿Sí? Ese triángulo
Queremos saber cuánto mediría esto. Sabemos que esto es 3, porque es este 3 que está acá. Y esto de aquí abajo mediría 4. ¿Por qué 4? Porque sabemos que todo es 9 y esta parte es 5, así que para que se junten los 9, tienen que ser 5 más 4, pero aquí no otros 9. ¿Tiene sentido eso? ¿De dónde saqué aquí el 4? Muy bien. Y aquí, pues esto es teorema de Pitágoras, ¿no? Esto es A, esto es B, esto es C. Entonces C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. C cuadrada sería A al cuadrado 3 al cuadrado más B, que en este caso es 4 al cuadrado. 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Al hacer esa suma nos da 25 y pasamos ese cuadrado como la raíz de 25, lo cual es 5. ¿Qué es la respuesta C? ¿Correcto? ¿Hay alguna duda con esto? Muy bien. Hagan la 19. Aquí les voy a dar un poquito más de tiempo porque esta puede ser un poquito larga. Adelante. C, correcto, es la respuesta correcta. Este procedimiento puede ser un poquito tedioso, tardado, sin mencionar que tienen que acordarse de una fórmula. La fórmula es y menos y1 igual a m por x menos x1. Nos dicen que la pendiente es 2 y los puntos son 5, menos 3. 5, menos 3. Les ponemos nombre, ya saben que esto sería x1 y esto y1, y los empezamos a poner en la fórmula. Y menos y1 sería y menos menos 3, igual a m, que en este caso es 2, por x menos x1, que es 5. Menos menos sería en realidad y más 3, y aquí hacemos estas multiplicaciones, 2 por x, 2 por menos 5 sería 2x, y 2 por 5 es 10. Y despejamos de tal manera que la x quede positiva, así que ya está positiva, tomamos estos, los pasamos a la derecha, y nos quedaría 2x, y se está sumando, pasaría restando, tenemos menos 10, 3 se está sumando, pasaría restando, y pues tenemos 2x menos y, menos 10 menos 3 es menos 13, y ahí está la respuesta.
¿Dudas? Ok. Vamos a hacer la última. Que solo es una pregunta. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? Cero. Es algo que de nuevo ya vimos otras veces esta misma hora. Para arriba, positiva. Para abajo, negativa. Que está en medio, pues el cero. Y son las que no están ni para abajo ni para arriba. Entonces tiene que ser cero. La pendiente de una recta completamente horizontal. Bien. Pues ese es el repaso de geometría. Sí, aquí vimos geometría analítica, geometría normal y trigonometría. Revisen el resto de la hoja, por favor, en el tiempo que nos queda. Y díganme si hay alguna duda que quieran aclarar de alguno de los problemas, el que sea, o si quieren que vuelva yo a resolver uno, pero un poquito más lento, como quieran. Pero revisen, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera revisar? ¿O un problema que quieran que vuelva a resolver? El 15. Muy bien. Resolvemos el 15 y a menos de que alguien más tenga otra duda, lo dejamos ahí. Ok. Bien, el 15. Vamos a hacerlo aquí en una... Bien, esto simplemente es recordar la ley de senos, que nos dice que si tenemos un triángulo, cualquiera, aquí no importa en realidad, donde este ángulo va a ser A mayúscula, este ángulo va a ser B mayúscula, este ángulo va a ser C. Eso es arbitrario, pueden poner A donde quieran, B donde quieran, C donde quieran. Lo que sí no es arbitrario es que el lado que es opuesto a este ángulo sea la misma letra pero en minúscula. Aquí el opuesto a C sería C minúscula, el opuesto a A sería A minúscula. Y lo que nos dice la ley de senos es que si dividimos un lado entre el seno de su ángulo opuesto es igual a otro lado, cualquiera de los otros dos, entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Va? En este problema tenemos que este ángulo mide 55 y el otro mide, ¿qué? 34. Y nos dicen que esta distancia mide 12. Y nos preguntan cuánto mediría esto, x. Entonces, en la ley de senos, decimos que un lado, x en este caso, entre el seno de su ángulo opuesto, que sería 55, sería igual a cualquier otro lado. En este caso, el único lado que tenemos es 12, así que 12, entre el seno de su ángulo opuesto, pero no sabemos cuánto es, cuánto mide esto. Pues sabemos que la suma de los ángulos de adentro de un triángulo me tienen que dar 180. Entonces, ¿cuánto mediría ahí? ¿Cuánto tiene que medir esto para que si sumamos los tres nos da 180? 55 más 34 es 89, ¿sí? Más lo que no sabemos.
igual a 180. Y si ese que se está sumando lo paso para acá restando, sabemos que el ángulo que no tenemos sería 180 menos 89, lo cual es 91. Entonces este ángulo opuesto es 91. Yo quiero saber cuánto vale X, me estorba este seno de 55, está dividiendo, pasaría para acá, multiplicando, así que sería X igual a 12 veces el seno de 55 entre el seno de 91. Está acá abajo, pasa al otro lado como lo opuesto, así que termina arriba, y este sigue abajo, y esa es. ¿Correcto? ¿Más o menos quedó claro? Muy bien. Ok, si nadie más tiene otra duda, ahí le dejamos por hoy.